Hola hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Les voy a compartir una pequeña poesía del Día del Padre, que es un día muy especial. Dice: Papá, gracias quiero darte por tu esfuerzo incansable, que siempre se supo ayudarme sin que lo tuviera que pedir. Gracias querido Padre por haber estado ahí cuando más lo necesitaba. Feliz día, papá. Gracias a esas cabezas de hogar que nos protegen, que nos apoyan, que nos cuidan. Y quiero desearles un feliz día y los queremos mucho. Gracias, mi princesa. Muy buenos días, Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Hoy teníamos a nuestra princesa abriendo este servicio, hoy Día del Padre. Hoy tradicionalmente aquí en Colombia, y pues me imagino que en muchos lugares del mundo, se estará celebrando el Día del Padre. Y antes de ir con la palabra, si hoy por tradición estamos celebrando el Día del Padre aquí, no sé si usted, a mí siempre me gusta dar esta reflexión, no sé si usted hoy al levantarse y entendiendo el día que es, usted como padre, probablemente diría, bueno, ¿con qué me van a sorprender? ¿Qué regalo me van a dar? Pero pregunto, ¿al menos usted pudo abrir sus ojos y decirle, feliz día, papá? Porque tenemos un Padre allí en los cielos. Ese Padre verdadero, ese Padre que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese Padre que dice la palabra que aunque Padre y Madre nos dejaren, Padre y Madre terrenales, Él con todo nos recogerá. Ese es nuestro Dios. Y si hoy tradicionalmente aquí estamos diciendo feliz día del Padre, yo creo que es un día especial para decirle a nuestro Padre Celestial, feliz día y gracias. Gloria a Dios. ¿Saben? Sabemos muy bien que los discípulos en los 3 años o 3 años y medio aproximadamente que caminaron con Jesús, aprendieron muchas cosas. Jesús no solo era un hombre, o el maestro, el rabí como le llamaban algunos, que solo era de palabras, sino también con sus hechos, con su estilo, con su testimonio, les mostraba cómo se debía comportar, cómo uno debía ser en el reino de justicia. Jesús, en su ministerio, trajo revelaciones del mundo espiritual, cosas que antes probablemente mucha gente desconocía. Probablemente algunos profetas en esas revelaciones, cuando Dios los llevaba en espíritu a los cielos, a muchas cosas, pudieron entender varias cosas, pero la mayoría de la gente, habían muchas cosas desconocidas. Y cuando Dios empezó a trabajar y a moldear esos 12 discípulos o 12 apóstoles, que eran los encargados después de ir a prolongar el evangelio, llevar la gran comisión, y sabiendo que se iban a encontrar en contra del enemigo y que iban a tener oposición en muchas áreas que probablemente ellos no conocían, Jesús les daba una lección de cómo ir a confrontar muchas cosas del mundo espiritual. Hoy quiero que vayamos a un pasaje bíblico muy conocido y vamos a estar estudiando esta parte. Pero antes, dice la palabra que un día Jesús se encontraba con los discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Se encontraban en el mar de Galilea y dice, crucemos. Y dice que cogieron la barca, se montaron y que empezó de la nada el viento que era contrario y el mar un poco tempestuoso. Y mientras que esto sucedía, Jesús dormía. Un sueño bastante pesado tenía nuestro Señor Jesucristo. Y saben, dice que un momento empezaron a asustarse. Y entendamos una cosa, que la mayoría de los discípulos de Jesús sabían bien el arte de navegar en una barca. Eran pescadores, eran su trabajo por naturaleza, sabían que era ir mar adentro y que el mar era contrario, que el viento era contrario. Ellos sabían todo esto.
Y me imagino a aquellos tratando de controlar el viento, las olas, pero aún así no pasaba nada. Y dice que aún el mar era tan tempestuoso que trataba de hundirlos, voltearlos. Y ellos empezaron a asustar y tanto que dice que despertaron al maestro y le decían: Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y dice que el Señor se levantó con autoridad y reprendió el mar y reprendió los vientos y todo estuvo en completa paz. Y ellos decían: ¡wow! ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar obedecen? ¡Ja! ¿Saben que lo que sucedió allí era más que simplemente mostrar que tenía el poder sobre la naturaleza, sobre lo natural? Más bien era mostrándoles y enseñándoles el poder y la autoridad sobre lo espiritual. Usted mira, pero ¿qué espiritual hay allí en que el mar es normal? Que probablemente las olas se levanten un poco y que venga un poco del viento. Eso es natural. Pero allí detrás de esta historia hay algo espiritual. Que en una clase o en otro sermón me gustaría explicarle a profundidad. Pero quiero abrir un paréntesis para que usted quede con la espinita. ¿Sabía usted que la palabra viento en el griego o en el hebreo, no recuerdo muy bien, si me disculpan, la palabra viento es lo mismo que espíritu? O sea que fácilmente se podía traducir que en vez de que vino un viento, ¿sí?, podría ser que vino un espíritu, ¿sí? Y cuando habla del mar, en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de mar, se está hablando de cierta manera de algo del enemigo. Por eso le decía, no es un tema para entrar en profundidad, porque necesitamos ir a muchas partes de la Biblia, y ese no es el tema hoy. Pero el hecho es que ellos pasan este proceso de poder ver al Señor Jesús reprendiendo lo natural, y tanto lo sobrenatural y lo espiritual. Era una lección, pero les decía que Jesús no solo era de palabras, sino que con sus hechos, con su estilo de vida, les mostraba el camino, les mostraba la autoridad. Y ahora pasan el mar de Galileo, pasan al otro lado y se encuentran con esta. Probablemente ellos se bajan un poco asustados. Casi morimos. Hasta aquí llegamos. Pero no saben lo que les espera. Acompáñenme a Marcos 5 y vamos a ver qué es lo que les espera. Dice la palabra del Señor, el endemoniado gadareno. Hemos hablado de esto, lo sabemos muy bien. Pero hoy vamos a hacer una exégesis de este pasaje bíblico, ¿sí? Cuando hablo de exégesis, hablo de extraer, ¿sí?, una verdad, lo que nos quiere revelar este pasaje bíblico. Entonces, hoy vamos a estar versículo por versículo, a estar mostrando y viendo algunas cosas. Dice que el endemoniado gadareno, dice capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, porque tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dice que tenía, porque muchas veces, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Yo quiero que usted esté muy atento esta mañana a esta historia. Dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque muchos somos. Wow. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca de del monte, un gran hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido.
vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta historia es muy conocida, pero le decía que hoy vamos a ver cómo Jesús trajo una revelación de la autoridad que iba a ser delegada a sus discípulos y que de cierta manera hay una autoridad sobre nosotros. Por eso como título a esta palabra, a esta enseñanza, ¿sí? Porque más que un sermón expositivo, es una enseñanza en esta mañana, para nosotros, para la iglesia. El jueves les diría pequeños teólogos, que es normalmente esta clase de enseñanzas. ¿Saben? Pero tenemos que entender cuál es la autoridad y qué es lo que nos ha dado el Señor. Por eso como título es: ¿qué estás haciendo con la autoridad que se te delegó? ¿Qué estás haciendo con la autoridad que se te delegó? Nosotros como hijos de Dios entendemos que hay una autoridad que se delegó. Y no es solo para decir yo voy a una iglesia, porque muchas veces la congregación se volvió en un club social para muchos. ¿Sí? Ay, yo soy cristiano. Antes de decir que era cristiano lo miraban como rayado y muchos se atemorizaban y tenían miedo de decir que eran cristianos por ser señalados. Pero hoy en día usted dice cristiano y dice: ay, qué bacano, yo también. ¿Usted qué hacen allá? O sea, algo chévere. ¿Sí? ¿Y qué haces? O sea, ¿sí? Algo así. Pero la autoridad que se nos delegó es mucho más que eso. Dice la palabra que el Señor, les hablaba el contexto, de que viene de pasar de una tormenta donde el Señor reprende el viento y el mar. Y ellos dijeron: ¡qué susto! Pero no sabe que lo que se acaban de encontrar, dicen que se encuentran en la región de los Gadarenos. Recuerde bien, Gadarenos, no ganaderos. ¿Sí? La región de los Gadarenos dice que Gadara era una de las ciudades que formaba la Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. Ahora, esta ciudad de Gadara era más bien, la tenía influenciada por los griegos, la cultura griega, los dioses, el paganismo. Vemos allí que la gente que estaba allí era más bien influenciada por la cultura griega. Entendamos que cuando Dios le permite a los demonios que salgan del cuerpo del hombre y entren a los cerdos eran un animal inmundo para el pueblo judío. Y pues allí era una ciudad donde como que era el negocio era cuidar cerdos, algo que iba en contra de las leyes de Moisés, de las leyes que se les fue revelada. Pero aún así, lo que vemos es que a pesar de que esta región está influenciada por la cultura griega, por el paganismo hacia los dioses, hacia muchas cosas, y en mucho más la desobediencia, Jesús tiene la necesidad de ir hacia el otro lado para traer libertad a un hombre, y no solo traer libertad a un hombre, sino mostrar la autoridad a sus discípulos, a los que está entrenando, para después enviarlo a los confines de la tierra y mostrar la autoridad y cómo es que se hace, y traerle revelación de un mundo espiritual que usted en el Antiguo Testamento poco lee de demonios, o más bien nada, ¿sí? Usted poco ve diciendo el profeta Elías peleó con el demonio. No, se le confrontaban, eran contra profetas, ¿sí? Era una pelea de poder espiritual, pero el Señor está mostrando aquí lo que se desconocía, qué era esto de legiones, qué era esto de demonios, y cómo trae a luz muchas cosas que ya vamos a ir un poco estudiando. El hecho es que el Señor no viene reprendiendo, ni echando, ni mandando al infierno a todo mundo. ¡Oh, ciudadanos de Gadara, arrepentíos, condenados todos, se van a ir para el infierno con esos cerdos! ¡No! No vemos al Señor Jesús en esa actitud. Bien claro dice Juan 3:17, dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Lo triste es que nosotros
Muchas veces no hemos entendido el rol que nos corresponde y la religiosidad nos ha llevado muchas veces a señalar y a condenar a aquellas personas que no conocen de la verdad. Y se nos ha hecho fácil, te vas a ir para el infierno, te vas a condenar, blasfemo, incircunciso, filisteo. Se nos ha hecho fácil, pero usted en ningún momento encuentra en esta historia a Jesús condenando, sino que encontramos a Jesús que va donde nadie va. Jesús va donde otros no iban. Probablemente para los filisteos, para los saduceos, que eran los religiosos, los doctos de la ley para ese tiempo, ¿sí? Para los maestros, los rabí, era una ciudad pagana y que era más fácil orar para que descendiera fuego del cielo que coger una barca, pasar el mar de Galilea o el lago de Galilea, como le quiera llamar, e ir a una ciudad y proclamar el reino de Dios. Era más fácil orar para que se condenara, era más fácil para que descendiera fuego del cielo. Pero Jesús hace lo que los otros no hacen y llega allí a este lugar y empieza a darles una lección. Y vamos a mirar. Dice la palabra que se encuentra, un hombre le sale al encuentro, versículo 2 de esta historia. Vamos a ver cómo vivía este hombre, el gadareno. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¡Wow! Lo digo que este pasaje bíblico trae mucha revelación de un mundo espiritual que se desconocía y que probablemente para usted es un poco conocido, pero para muchos no. Dice que un hombre salió que tenía de los sepulcros un espíritu inmundo. Esta historia la encontramos paralelo con Mateo y Lucas, en Mateo 8:26 o Lucas 8:26. Pero allí hay un dato, y aquí es donde muchos les gusta pelear con la palabra de Dios. Y dice, la palabra se contradice porque en Mateo dice que salieron dos. Es la misma historia, pero dice que salieron dos. ¿Sí? Allá dice que 2, 1. Si ves, se contradicen. ¿Cuál es la verdad? ¿Son 2 o 1? La verdad es que son 2. Pero es que eso es lo que hace la armonía de los evangelios. Cuando usted encuentra una historia, encuentra paralelo con otra historia, ¿sí? Lo único que hace es darle más datos, información de lo que verdaderamente pasó. Mateo probablemente explica algo sencillo. 2 salieron al encuentro. Lucas lo hace, Lucas también, pero Marcos se centra en uno solo, que es en nuestra historia. Entonces dice que cómo vivía, dice que cuando salió de la barca enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¡Wow! Mire cómo vivía este hombre. Este hombre vivía en los sepulcros, en los cementerios, lugar donde usted no quiere ir, lugar nada habitable para nosotros. Este hombre vivía entre los muertos probablemente. ¿Sabe qué es lo triste? Que hoy muchos andan como este hombre. ¿Endemoniados, pastor? No. Muchas veces nos dicen que los cristianos ven demonios hasta en la sopa. De pronto en el brócoli sí, pero no en todos lados. Pero el hecho es que este hombre anda en medio de los sepulcros, muerto en vida. Y muchos, hoy escúcheme bien, muchos andan así, están muertos espiritualmente, viviendo en sepulcros, no en un cementerio literal, pero sí espiritual, donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde no encuentran amor, donde no tienen ese gozo que tenemos usted y yo, donde no hay esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Allí en el mundo, allá afuera, escúcheme bien, hay miles de personas que andan como este hombre, espiritualmente en sepulcros, esperando que alguien se atreva a pasar el otro lado del mar y en vez de señalarle y condenarle, venga a traerle libertad. En versículo 3 y 4, mire lo que dice. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y con las cadenas había sido hecha pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¡Wow! Empezamos a ver que este hombre tenía una fuerza sobrenatural, que no era él, sino la posesión, por lo que estaba influenciado. Dice que con cadenas, grillos, todo lo reventaba. Trataban de controlarlo, pero nada lo podía dominar.
¿Saben? Así pasa en este mundo. Hay gente que se cree con la libertad de hacer, dice, yo soy libre, hago lo que quiera, pero verdaderamente está atado a la influencia del enemigo. Y es allí donde usted y yo, con la autoridad que se nos fue delegada, ¿sí?, de traer libertad. Porque eso fue lo que Dios nos trajo a cada uno de nosotros. Nos libertó porque usted y yo estábamos atados. Usted y yo también un día caminamos como ese hombre, creyéndonos muy vivos, pero estábamos muertos. Creyendo que hacíamos lo que queríamos, pero verdaderamente lo único que éramos era esclavos, atados al pecado, y no éramos capaces de salir de allí. Mire lo que dice Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dice bien? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¡Wow! ¿Ves? Así estábamos usted y yo. Y mire lo que dice Colosenses también, 1, 13 y 14. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¡Wow! ¿Ve cómo la palabra nos va dando luz de cómo estábamos usted y yo? Así estábamos usted y yo, atados, pero Dios nos trajo libertad, y es lo mismo que Cristo hizo con nosotros, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros: ir a llevar libertad al cautivo, ir a llevar libertad al que está oprimido, ir a llevar libertad a aquel que se siente influenciado, aquel que está muerto espiritualmente, aquel que no tiene gozo, paz en su corazón. Es lo que tenemos que hacer. Pero pregunto, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Se nos ha hecho más fácil orar para que caiga fuego del cielo y se lleve a todos los impíos, los incircuncisos? ¿O vamos a lugares donde nadie va? ¿O somos tan religiosos que decimos, esos son un poco de pecadores? Sí, pero en Dios, usted y yo un día también caminamos en medio del pecado. Un día usted y yo también nos burlábamos, mofábamos, blasfemábamos de las cosas del Señor. Y por su misericordia nos alcanzó, y eso nos hace estar acá. Y se nos delegó una autoridad. ¿Pero qué estamos haciendo con ella? Mire el versículo 5 de Marcos. Les dije que hoy vamos a hacer una exégesis, extraer de cada versículo. Dice el versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Miren esta historia. Andaba en los sepulcros, hiriéndose, gritando y dándose golpes con piedras. ¿Usted cree que una persona racional, una persona en sus 5 sentidos hace esto? No. Nadie se quiere hacer daño, ¿sí? Nadie quiere hacer daño, pero este hombre estaba influenciado por los demonios y se hacía daño a su propio cuerpo. Y gritaba y clamaba. Probablemente este hombre gritaba, clamaba que alguien le ayudara, que no soportaba el tormento, que no soportaba la opresión del enemigo, que no soportaba que lo amarrara y así aún así rompiera cadenas, todo, y terminara haciéndose daño. Probablemente su padre, su familia no quería ver lo que se hiciera daño y por eso lo ataban, lo amarraban con cadenas, pero aún así levantaba todo esto y él gritaba, probablemente pidiendo ayuda. Lo que muchos están haciendo hoy día, clamando, gritando por un poco de ayuda. ¿Saben que hoy muchos hijos gritan pidiendo a sus padres que le dediquen un poco de tiempo, un poco de atención? ¿Saben que hoy muchas esposas gritan pidiendo ser amadas, valoradas, respetadas y honradas como se lo merecen? Están gritando, ¿sí? Y así anda un mundo allá afuera. Se nos hizo fácil acusar al ladrón, al drogadicto, a la prostituta. Pero ellos también, como este hombre, probablemente están gritando. Este hombre se hacía daño con piedras para tratar de calmar su desespero, su tormento, el infierno que llevaba adentro. ¿Qué cree que es lo que hace el drogadicto? ¿Qué es lo que cree que lo que tiene que hacer la prostituta?
no se hacen daños con esto, pero creyendo que van a traer un poco de paz a su dolor, a su realidad, y andan clamando que alguien les ayude, gritando, clamando ayuda por que alguien les muestre un camino diferente a lo que el mundo les ha mostrado hasta el día de hoy. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos llevando ese mensaje? ¿Estamos siendo esos que están llevando libertad? ¿O estamos tomando un papel, un rol que no nos corresponde a nosotros de condenar y señalar? Cuando ningún versaje bíblico dice la Biblia que a usted se le dio la autoridad para condenar y señalar. No lo encuentro. Y si usted lo encuentra, cambia de Biblia. No lo encontramos. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Aquí hay otra revelación muy grande. Vamos a ver tres cosas. Primero, cómo este hombre influenciado por demonios termina arrodillado, cómo lo reconoce y cómo pide de cierta manera un favor de algo, no misericordia, un favor, ¿sí? Y aún estaba influenciado, ¿sí? Dice que cuando llegó, el versículo 6, cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Oiga, lo tremendo es que este hombre influenciado por los demonios, aún los demonios se inclinaron ante él. Qué difícil a veces es hacer a la iglesia que se arrodille. Ay, pastor, pues que se me arrugan los zapaticos en la punta. Ay, pastor, es que el pantalón. Ay, es que me duele aquí. Y no hablo de que si te arrodillas vas a ser más santo, sino es entender que cuando usted y yo nos arrodillamos, estamos rindiéndonos ante la presencia de nuestro papá. Es una forma de rendirle honor. Si antiguamente los hombres se inclinaban ante los reyes, hombres, por reverencia, por honor, por respeto, ¿cómo nos cuesta a la iglesia hoy inclinarse, pasar tiempo de rodillas para clamar y pedir ayuda al Señor? Pero dice que ellos se arrodillaron. Filipenses 2:10 bien dice que es nombre sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, hablando de ese mundo espiritual que el Señor está trayendo revelación en este pasaje bíblico. Por eso dice que ellos se arrodillaron y dice, y clamaron a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que están haciendo estos demonios? ¿Sí? Están reconociendo quién era Jesús. ¡Wow! ¿Sí? Le están diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Muchos creen que por decir yo creo en Jesús, ¿sí?, es suficiente. Cuando la misma palabra en Santiago 2:19 dice, pues tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. En ese caso, los demonios le llevan un poquito de ventaja a muchos. Porque dice que ellos creen y tiemblan. Mire que ellos reconocen la autoridad, ellos reconocen quién estaba al frente de ellos. Y dice, te conjuro por Dios que no nos atormentes, ¿sí? Por eso dice, ¿por qué está diciendo que no nos atormentes antes de tiempo? Porque Satanás y sus demonios saben cuál va a ser el final. En estos días hablaba con alguien y me decía, bueno, ¿y Dios por qué no acaba con el diablo si tiene el poder? Usted dice que Él hace así y desaparece todo. ¿Por qué no acaba con Él? ¿Por qué no acaba con el mal? Explicaba yo, decía, el hecho de que Dios no lo acabe ahorita, no lo destruya, no quiere decir que no lo va a hacer. Porque la palabra nos da luz de cuál va a ser el final de Satanás y de todos los demonios. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo es lanzado al lago de fuego y de azufre para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia nos habla claramente cuál va a ser el final de Satanás y los demonios. Porque fue un lugar, escuchen esto, que Dios no preparó para el ser humano, para su creación. Fue un lugar donde preparó para Satanás y los que se rebelaron. Lo triste es que si tú no caminas en santidad, lo triste
es que si quieres seguir viviendo tu estilo de vida, viviendo a tu manera, decidiendo qué es bueno y qué es malo, y apartándote de la voluntad de Dios, vas a terminar allí. Y no culpes a Dios. Y Dios, si es bueno, ¿por qué hizo un infierno? Dios no hizo un infierno para el ser humano. Vuelvo y le repito, para Satanás y sus demonios. Y si Dios es bueno, ¿por qué me mandará allí? Dios no te manda para allá. Eres tú, con tu estilo de vida, con tus malas decisiones, que estás yendo hacia un lugar que no fue preparado para nosotros. Pero dice la palabra que aquí en los tiempos finales se abrirá el libro de la vida, y a todo aquel que no se encuentre inscrito será lanzado al lago de fuego y azufre. ¡Wow! Y para ser inscrito en el libro de la vida no es suficiente con que diga, yo creo que hay un Dios, yo creo que hay Jesús. Es más, yo de vez en cuando voy a la iglesia. No se trata de eso. Se trata que tú, con lo que hablas, con tu forma de pensar, des testimonio de que vivas conforme a la voluntad de Dios. Jesús bien lo dijo. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, y Él dirá, alejaos de mí, nunca los conocí. Mira el versículo 9. Jesús le dijo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Esto lo hemos explicado varias veces, ¿sí? Que el Señor no nos está dando un ABC de una doctrina como expulsar demonios, ¿sí? Que cada vez que usted vaya a reprender legiones o demonios, no tiene que decir, buena, ¿usted cómo se llama? Mucho gusto, mi nombre es Michael. ¿Estudias o trabajas? Nos tomamos un tinto y después miramos cómo... No. El Señor le está preguntando, no es porque Él no sepa qué hay en Él. No es por eso. Es el hecho que tiene a sus discípulos mostrándoles lo que había verdaderamente en ese hombre. Muchos creían que era un solo demonio, pero cuando Él pregunta, ¿cómo te llaman? Ellos dicen legión porque muchos somos. Recuerde que una legión equivalía a 6,000 soldados. Todo el mundo, ¡wow! 6,000 demonios en ese hombre. Pensamos que era un demonio nomás, ¿sí? Pero le está dando libertad. Está trayendo revelación de un mundo que no se conocía. En los evangelios usted encuentra, ¿sí?, que María Magdalena, ¿sí?, lo que muchos la acusan de prostituta cuando es algo que no es bíblico, ¿sí?, la palabra dice que María Magdalena, que Dios sacó 7 demonios de ellos, ¿sí? También dice la palabra que un demonio, cuando es expulsado, anda por lugares desiertos, y cuando vuelve encuentra la casa ordenada y vacía. Dice que vuelve con 7 peores. Entonces la revelación que está dando los evangelios y esta parte de la Biblia es que muestra el Señor de cómo una persona puede ser influenciada por los demonios, y por muchos. Esto dice que es una legión, pero dice que ellos le piden a Jesús que le permitan, que no los mande al abismo en lugar de los demonios, sino que le permitan entrar en los cerdos. Dice que había un hato de cerdos de 2,000 cerdos, porque estos demonios le piden al Señor que por favor van a ser expulsados, no los mande al lugar donde deben habitar, en el abismo, sino en los cerdos. Porque normalmente todas estas huestes espirituales necesitan un cuerpo para manifestarse. Por eso piden de entrar allí a los cerdos. Hoy les decía, esto debería ser prédica de jueves de pequeños teólogos. Necesitaban allí. Y dice que entraron, y que cuando salieron, había ese hato de cerdos por 2,000 cerdos, y empiezan esos cerdos a gritar. Escuche, lo tremendo es que lo que antes se manifestaba en este hombre de gritar y hacerse daño, ahora se manifiesta en los cerdos. Lo mismo que hacía el hombre, ahora lo hacen los cerdos. Empiezan a gritar y a hacerse daño, tanto que se tiran por un despeñadero y allí se ahogan. Tanto que la gente queda sorprendida. A veces pasamos rápidamente leyendo eso, pero ¿usted se imagina una escena de esas hoy en día? ¿Usted se imagina ver 2,000 cerdos endemoniados? De ahí salió el jamón del diablo. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina 2,000 cerdos endemoniados gritando, ¿sí?, chillando y haciéndose daño y tirando? ¡Ah! Ese es el video que más like tuviera en este momento. ¡Ja! ¿Se imagina todo el mundo grabando en este tiempo? ¿Todo el mundo viendo eso? ¿Sí? Ahora,
Lo tremendo es que cuando el Señor le pregunta ¿cómo te llamas?, no responde el hombre, sino responde un demonio. Normalmente la Biblia habla del hombre fuerte. En este caso da revelación que el que habló fue el hombre fuerte. Si habían 6,000, suponemos que habían 6,000, ¿sí? Habló el hombre fuerte, no hablaron todos a la misma vez, ¿sí? Habló el hombre fuerte. Legión, porque muchos somos. Pero lo tremendo es cómo los demonios, cómo Satanás le cambió la identidad a este hombre. La Biblia no nos da el nombre de esta persona, pero recordemos que cuando la Biblia da nombres, muestra el carácter de la persona. Y es lo que quiere hacer el enemigo. ¿Sabe que lo que el enemigo está interesado es en cambiar tu identidad, cambiar tu nombre? No cómo te llamas, porque eso es algo con lo que te identificas ante la nación, ante alguien, ¿sí? Pero tu identidad no es cómo te pusieron tu papá, cómo te registraron. Tu identidad no es lo que haces, ¿sí? Tu identidad es lo que eres. Y en este caso, Satanás está interesado en robar la identidad de hijos de Dios que somos. ¿Cuántas veces ese es el borracho, ese es el drogadicto, es la prostituta, ese es el estafador, ese es el mentiroso? Y señalamos y ponemos nombres a personas que van conforme a su carácter. Y es lo que quiere el enemigo. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Jesús vino no solo para darnos vida, sino identidad. Juan 1:12 dice que a los que le creyeron y los que le aceptaron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es nuestra identidad, hijos de Dios. El mejor título que podemos tener. Yo les he dicho muchas veces, a mí me llaman pastor porque es un título acá en la tierra, pero delante de mi papá, yo soy hijo, igual que usted. Cuando nos presentemos allá en el cielo, no decir, ¡hey, que pase el pastor Michael! No, que pase mi hijo, y es el mejor título que puedo tener. Usted me dirá pastor, porque pues, por misericordia el Señor me puso al frente de esta obra, ¿sí? Pero acá en la casa mi chiquita me dice papá. La grande me dice papi. Cuando está brava, James, póngase. Está ahí. ¿Sí? Títulos. Es que yo soy doctor. No, eres algo a lo que te dedicas. La identidad de quiénes somos. El mejor título que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Mira, Jesús hizo lo que nadie había hecho. De ir a traer libertad a un hombre. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero llevaba días en un sepulcro, tratando de amarrarlo, atarlo, y nada lo podía atar. Haciéndose daño, gritando. Me imagino que era un lugar donde nadie quería pasar, porque ahí estaba el endemoniado, ahí estaba el loco. Pero Jesús vino a traer libertad. Y es lo que nosotros hemos sido llamados, iglesia. Jesús dijo una vez, esta palabra se ha cumplido sobre mí. Y recitaba Isaías 60. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad a los cautivos. Y el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y tenemos la misma tarea de ir a llevar libertad. De libertad a aquellos. Mira lo que hizo el Señor. Versículo 14. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Escuche, todo mundo al ver 2,000 cerdos endemoniados tirándose por un abismo, empezaron a llamar a todos los de Gadara. El chisme del momento, todo mundo allí contando, mira lo que dice. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Miren estas características. Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Uno dice, lo que es la ignorancia. ¿Sí? Lo tremendo es que se habían acostumbrado a ver a este hombre gritando endemoniado, rompiendo cadenas. Probablemente era un show para ellos ya. Pongan la cadena más fuerte, le doy 10,000 a que esta no la rompe. ¿Sí? Y cuando lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo.
¿No le parece ilógico esto? Hoy les decía que íbamos a hacer una exégesis, hoy más que un sermón expositivo, una exégesis de este pasaje bíblico. ¿No le parece ilógico que cuando lo ven sentado, qué significa sentado? El hombre que antes no lo podían controlar, no lo podían amarrar, no lo podían atar porque era imposible, ahora está sentado, ¿qué significa? Paz. Conoció la verdad, Cristo llegó a su vida y trajo una paz. Filipenses 4:7 dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted sabe cuántas personas andan inquietas, atormentadas por la depresión, por atadas a la drogadicción, por su hogar, por algún problema, que no pueden estar quietas espiritualmente, que no conocen de esa paz? Y que tú y yo podemos ir a mostrar que da esa paz. Vestido, andaba desnudo, haciéndose daño. ¿Y qué significa que está vestido? Significa que ahorita tiene honor, reputación, dignidad y redención. ¡Wow! Eso significa que está vestido, que tiene un honor, reputación, dignidad y redención, o algo que no tenía. Porque el andar desnudo es sinónimo de vergüenza. Y este hombre ahorita está vestido. ¿Y qué dice? Que en su juicio cabal, consciente de lo que hace. Y lo tremendo es que cuando lo ven ahí, dicen que tuvieron ¿qué? Miedo. Tuvieron miedo. Pero lo tremendo no es eso. Mire lo que dice el versículo 18. No, el versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿No es esto tremendo? No solo tienen miedo, ahora la petición de ellos es que se vaya. ¿Cómo vemos a una generación que no tiene misericordia y le importa probablemente más lo material que lo espiritual? ¿Por qué digo que le importa más lo material? Pues lógicamente empezamos diciendo que de aquí, esta región de Gadara, que quedaban Decápolis, 10 ciudades, era movido el negocio probablemente solo por los cerdos. Al ver que de un hombre, 2,000 cerdos se fueron a un despeñadero, ¿qué quiere decir? Les decía que Lucas y Mateo nos cuentan que eran 2 hombres. Ellos que me imagino que pueden hacer cuenta, bueno, con este fueron 2,000, el otro 2,000, y allí donde el hermano Chencho hay 3 demonios. No, usted nos va a acabar con el negocio. Oh, nos vamos a arruinar. Si cada vez que él puso un demonio y los va a echar a los cerdos, pues nos quebramos, mijo. Sí, esto es peor que el coronavirus. ¿Lo ve? ¿Cómo estos hombres empiezan a poner por lo material por encima de lo espiritual? Lo triste es que hoy hay una iglesia así, donde pone encima lo material que lo espiritual. Una iglesia que está más apegada a las cosas materiales que mostrando el poder espiritual que se nos fue delegado a lo que fuimos llamados. Triste que muchas misiones, que muchos hombres anden peleando por ladrillos. Es que esto es mío. Como si cuando viniera Jesús yo le dijera: Señor, cuando vengas me llevas con este televisor. Sí. Peleando por cosas materiales. Cuando ir a ganar ese reino de los cielos, esas almas, hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón y la polilla lo daña. Y hay una iglesia que es muy parecida a esta gente, que está más interesado en lo material que ir a llevar libertad a espiritual. Lo tremendo es que le dicen que le rueguen, ¿sí?, que se vayan. Mire lo que dice el versículo 18 y 20 para terminar. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí encontramos algo muy bonito. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en el versículo 7? Se los quiero recordar. Cuando estaba endemoniado, dice el versículo 7, y aclamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando estaba endemoniado, los demonios pidieron que no lo atormentara.
ahora que estaba en sus 5 sentidos, una persona razonable, que sabía lo que hacía, le pide a Dios, a Jesús, que lo deje ir con él, y Jesús le dice, no vas a ir conmigo. Ve y da testimonio. Lo tremendo es que cuando estaba endemoniado la petición era que se largue. Ahora, vamos a ver también una cosa. Cuando le dijo, no me atormentes, el Señor hizo caso omiso a esa petición. ¿Por qué? Porque no era él, sino los demonios. ¿Entiendes esto? Él sabía que cuando él habló, lo que no sabían los otros, era el demonio que estaba hablando, no nos atormentes, ¿sí? Déjame en paz. ¿Y por qué no cumplió esta petición? Porque sabía que eran los demonios, no era él. Mis hermanos, ¿cuántas veces muchos de nuestra familia nos han pedido, no me hable más de Dios, no me venga con su religión, aleluya, quédese callado? Y nosotros decimos, ok, yo respeto. Sí, es de respetar y no es de entrar en pelea para debatir. Pero ¿cuántas veces nos falta discernimiento para entender que muchas veces nuestros amigos y nuestros familiares no son ellos los que nos están pidiendo que nos callemos, sino son los demonios internos que tienen adentro? Y la falta de discernimiento de la iglesia en este tiempo dice, ok, sí, uno se respeta, yo entiendo eso. Pero ¿cómo debemos discernir en qué tiempo nos está hablando verdaderamente la persona? ¿Es consciente de lo que está pidiendo? ¿O cuando es influenciado? Está hablando por la influencia que hay detrás. Recuerde que la palabra dice en Efesios que la pelea de nosotros no es contra carne y suegra, contra carne y sangre, sino contra potestades y principados. Y que se nos dio una autoridad. Y no es por lo que eres, ni el título que eres. Es que usted es el pastor, a usted se sujetan los demonios. No. Si fuera el nombre mío me dan una pela. ¿Sí? Ese es el nombre de Jesús. Y esa misma autoridad se fue delegada a ti. Lo tremendo es que la región de Gadara le pide que se vaya y a ellos les cumple la petición. ¿Por qué? Porque ellos sí son conscientes de lo que están pidiendo. Pero cuando este hombre está libre de ataduras, le pide que lo deje ir, lo quiere seguir y él dice, no me vas a seguir, tienes una tarea. Y dice el versículo, dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire qué bonita enseñanza y con esto terminamos. Aquel hombre agradecido quería seguir al Maestro, como lo hacemos usted y yo, que en agradecimiento a la libertad, a la salvación, a tantas cosas bonitas que nos es dado, caminamos y estamos siguiendo al Maestro. Pero muchas veces soñamos con estadios. Muchas veces queremos ser ese misionero que quiere ir a lo último de África, lo último, por haber dicho. Ayudar a los niños pobres, a evangelizar a esos caníbales. Y eso suena muy bonito y muy espiritual. Y te ves alabando y llenando estadios y trayendo libertad a través de que eres un instrumento de Dios. Y te ves como misionero. Multitudes que te siguen para predicar. Eso es muy bonito y si Dios te llamó a eso, gloria a Dios. Pero Jesús le dijo a este hombre, ve a tu casa y muéstrale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y la misericordia que ha tenido de ti. En este tiempo no hemos podido salir a la nación y ni vamos a poder salir por el momento. Porque probablemente es tiempo de darle testimonio a nuestra casa de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Estás soñando con llenar estadios? ¿Estás soñando con ir y evangelizar a los del África, a los musulmanes, a todos los de la India? Bonito que pienses así. Pero ¿por qué no entiendes que empiezas con tu casa? ¿Por qué no entiendes que empiezas a hablar con ese hermano que no te hablas? ¿Por qué no entiendes que tienes que hablarle y pagar un precio y entender y discernir que tu pareja, tu esposo o tu esposa, muchas veces se han rebelado en contra del Evangelio? No es porque ellos quieran, sino por lo que hay detrás de ellos. Que tus hijos no quieren saber nada de iglesia, porque probablemente nuestro testimonio no ha sido muy bueno.
Y se nos hace fácil, yo voy a la iglesia, aleluya. Pero ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho. Les decía, esto no es una enseñanza de cómo sacar demonios. ¿Sí? Ahorita no empieza usted a sacar demonios por todos lados. ¡Fuera de la casa! ¿Sí? No. Se nos dio una autoridad, iglesia. Se nos delegó algo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Empecemos con nuestra casa. Ya habrá tiempo de volver a la congregación. Ya habrá tiempo de volver y retomar ministerios, misioneros, evangelistas, adoradores en espíritu. Ya habrá tiempo para todo eso. Pero eso es un tiempo de dar testimonio a nuestra casa de lo que Dios ha hecho. Ese es un tiempo a que te levantes y que traigas libertad a tu familia, a los que no conocen. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Papá, gracias Señor Jesús. Gracias te damos en este día, Padre Celestial. Padre, gracias porque Señor, nos has revestido de una autoridad, Señor. Y no es por quiénes somos, ni qué tan santos somos, ni lo que hacemos, ni nuestra obra, Señor. Es en el nombre, que sobre todo el nombre de Jesús, que principados, potestades se tienen que sujetar y reconocer la autoridad. Papá, dame el discernimiento para poder ver que lo que se revela en mis hijos, que no quieren saber nada de ti. Dame el discernimiento para saber qué es lo que le pasa a mi pareja, porque por mucho que le hablo, cada vez más rechaza la verdad. Dame el discernimiento para saber de qué manera le hablo a mi familia, Padre Celestial, para que a través de mi vida, Señor, de mi testimonio, lo que tú estás haciendo, Señor, así como este muchacho que estaba endemoniado, Padre Celestial, dice que fue allí, y no solo a su familia, sino que a toda esta región, y todos quedaban sorprendidos porque conocían su pasado, y ahorita lo veían en su juicio cabal, que lo veían bien, y hablando de Jesús, de su misericordia, y cómo había sido atormentado, y cómo ahora está libre en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Muchos de nuestros familiares conocieron nuestro pasado, Señor. Padre, que ellos no nos señalen por lo que hicimos, ni nos juzguen por lo que hicimos, Padre Celestial, sino que nos señalen por lo que estamos haciendo ahora, Padre Celestial, que seamos ese punto de referencia, que seamos esa luz en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, Padre Celestial, que si antes yo era un drogadicto, si yo antes era un borracho, Padre Celestial, ahora me ven en los 5 sentidos, ahora me ven sobrio, me ven en mis juicios cabales, razonables, y dando honra y gloria de lo que tú has hecho en mi vida, Padre Celestial. Si yo antes era un mujeriego, Padre Celestial, amado Dios, Padre, un adúltero, Señor, pues que ahora me vean un hombre que honra y respeta a su esposa, a sus hijos, Padre Celestial, que dan testimonio. Si yo antes era un hijo rebelde, grosero, ahora que vean en mí que soy un hijo que te honra a ti y honra a sus padres, amado Dios y buen Señor. Papá, que esa sea la mejor forma, Señor, de traer libertad a aquel que está cautivo, Padre Celestial. Padre, yo te doy gracias en esta bella y hermosa mañana. Y te bendigo, Señor, dándote gracias por la revelación que has traído a través de tu palabra, Señor. Padre, te honramos y te glorificamos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bendiciones nuevamente para todos los papás, los padres en este día. Que tengan un día bendecido, que puedan reunirse con sus familias. Y padres, más que esperar un regalo, sí, que usted sea el regalo para su familia, donde usted hoy tiene tiempo para su esposa, para sus hijos, y les trata diferentes. Acostumbramos deme y nosotros quedamos. Dios nos los bendiga. Bendiciones.